Mataron a Berta, a Sonia y a Laura. También a Manuela y a su hermana. Mataron sus cuerpos, callaron sus palabras, quemaron sus historias y arrancaron sus ganas. Mataron a madres, a abuelas y tías, a vecinas y amigas, a primas y sobrinas, a esposas y amantes. Y todo siguió como si nada. Esteban, ¿dónde está tu mamá? Se fue, señora. No me he ido, hijo mío. Estoy aquí. La echo de menos. Y yo a ti, mi vida. La buscamos en las cercanías, preguntamos a parientes y amigos, después rastreamos la ciudad, calle por calle, un día tras otro y nada. Mamá. Yo no quería ir, quizá porque sabía que la iba a encontrar allí, y así fue. Me enseñaron un álbum con fotografías y la reconocí al instante. Mi hija en aquella camilla. Había sobrevivido, ¿sabe?, al ataque, a los intentos de suicidio, pero esta vez ya no pudo, caballero. El informe policial dijo que encontraron el cuerpo junto con el de otra mujer cerca del Cerrito de Santa Isabel, en la zona norte, el sábado 18 de noviembre. Ambas habían sido estranguladas por causas no determinadas. Mamá, lo siento mucho. ¿Pudieron despedirla? Caballero, mi hija fue enterrada como desconocida en una fosa común del cementerio en el Panteón Civil de Dolores, pegado a la barraca de Chapultepec. Ya no me quedan lágrimas para despedirla.